Hola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos por venir a esta tercera ponencia. Bueno, la cuarta debería ser, pero como no vino Pomared, la tercera ponencia del curso sobre pintura al aire libre y el paisaje moderno. Tenemos hoy el placer de tener con nosotros a don Javier Maderuelo, que es catedrático de Arquitectura de Paisaje del Departamento de Arquitectura de la Universidad de Alcalá. Bueno, lo conoceréis todos porque es crítico habitual de las páginas del País. Ha escrito sobre artistas tan variados como Palazuelo, como Cristina Iglesias, como Alfaro, incluso sobre Joaquín Patinir, incluso. Bien, él se dedicó inicialmente sobre todo a la relación entre arquitectura y escultura. Él publicó en el año 90 el libro El espacio raptado, que es uno de los libros más conocidos, pero últimamente se ha dedicado sobre todo o principalmente al paisaje. Ha trabajado con la Diputación de Huesca en el Centro de Arte y Naturaleza, que se han hecho una serie de ponencias y de encuentros. Él también ha escrito sobre el origen de lo pintoresco, ha escrito sobre el paisaje, la génesis de un concepto y nuevas visiones del paisaje contemporáneo. Bueno, les dejo con él y muchísimas gracias a todos por asistir y a él por su conferencia. Muchas gracias, Juan Ángel, por la presentación. Muchas gracias a todos ustedes por asistir y, por supuesto, al museo por la invitación a participar en este curso a raíz de la magnífica exposición que supongo que todos ustedes habrán contemplado. El objeto de esta conferencia que a mí me toca impartir es doble. Por una parte, así lo he entendido, disertar sobre el paisaje y, por otra parte, mostrar la categoría de lo pintoresco como una cualidad de la pintura que se puede reconocer en una buena parte de los cuadros que se hallan en esta exposición Impresionismo y aire libre. En 1510, un pintor alemán, Albrecht Alldorfer, que vivía en Regensburg, Ratisbona, alejado, por tanto, de los lugares de Italia donde el Renacimiento estaba desarrollando los modelos del arte occidental, a este pintor se le ocurrió pintar un pergamino, una escena, este pergamino que están viendo ahí, en el que se representa una escena mitológica cristiana, aquella en la cual San Jorge logra dominar al dragón. Obviamente, en la tierra de Alldorfer no hay dragones. Los dragones son animales selváticos de otras latitudes, por ejemplo, de Libia, en África, donde Santiago de la Vorágine situó esta escena de San Jorge. Así que Alldorfer intentó inventar un fondo frondoso y exótico, un bosque que representara ese lugar imaginario de Libia. Pero para que la escena parezca real y sea reconocible, es necesario que el pintor trabaje con minuciosidad, con una minuciosidad que caracteriza a los laboriosos pintores de los países del norte de Europa, formados en esa miniatura medieval, de tal manera que construye tallo a tallo, hoja a hoja, pétalo a pétalo, todo ese bosque con una precisión naturalista, de tal manera que podemos reconocer cualquier árbol, cualquier planta. La exuberancia del bosque y la minuciosidad con la que han sido reproducidas las ramas que forman los árboles, aún hoy nos parecen desproporcionadas con respecto a la historia piadosa que el pintor nos desea contar. Que en este pergamino, que apenas tiene 29 centímetros de longitud,
se reduce a una pequeña porción en la parte inferior, ahí donde está el caballo y el San Jorge, de apenas 6 centímetros de altura. Esta desproporción entre la diminuta figura y el enorme fondo nos hace pensar que el pintor ha debido de sentir algún tipo de disfrute personal con la ejecución hoja a hoja de este bosque. Hoy, cuando conocemos y disfrutamos contemplando la pintura abstracta, nos podemos imaginar que el pintor se lo ha debido de pasar muy bien, pintando todas estas ramas de los diferentes árboles que forman la fronda, que de alguna manera arropan al San Jorge, al caballo y al dragón, que han quedado claramente minimizados, por no decir francamente disminuidos en este pergamino. Tal vez algunos contemporáneos pensaron que el maestro Altorfer era un excéntrico, pero la verdad es que esta imagen en la que dominan los árboles sobre esa historia que la pintura debe narrar, abrió la puerta a un género desarrollado poco después en los países del norte. Ese género es el de los cuadros en los cuales se representan bosques. Bosques como este, que menos de un siglo después, en el año 1607, pintó en la ciudad flamenca de Amberes Jan Bruegel el Viejo. En este cuadro, que se encuentra aquí cerca, en el Museo del Prado, el pintor ha prescindido de cualquier tipo de historia y muestra una vista cotidiana de un bosque por el que atraviesa un camino transitado por lugareños que circulan andando con carretas o con caballos. A este tipo de cuadros que carecen de historia, que no responden a ninguna narración, que no pretenden más que mostrar un lugar, se denominaron entonces pinturas de países, término que con mayor o menor dificultad, según la lengua de cada región, se terminó llamando paisaje. Los paisajes no siguen las exigentes normas de composición y armonía que regían para la gran pintura de historia, y en cierto sentido el paisaje surgió por lo tanto como un género anticlásico. Los pintores de paisajes no pretendían conseguir la belleza ideal de, pongamos por caso, de un Rafael, con su ordenada simetría y su euritmia neoplatónica. Por el contrario, los pintores de paisajes, siguiendo el ejemplo de Altorfer, pintaban los tallos y las hojas, no como los describen los poetas épicos, que no se entretenían, por cierto, en describir este tipo de escenas, sino tal y como lo veían sus ojos. Fijémonos, por ejemplo, en el árbol que se encuentra en el centro de este cuadro, interrumpiendo el camino. No es un noble roble como los que Virgilio menciona en la Eneida. No es un árbol que majestuosamente presenta un imponente porte, cargado de hojas o de ricos frutos, simétrico y bien proporcionado, lustroso y elegante. No, por el contrario. Se trata de un árbol irregular, retorcido, tronchado, o si ustedes quieren, se trata de un árbol francamente arruinado. Es decir, de un árbol al que le faltan aquellos elementos que le harían bello y, por tanto, que le harían digno de ser pintado por un pintor clasicista. Entonces, y nos tenemos que hacer una pregunta, ¿por qué razón Jan Bruegel invierte su tiempo, su esfuerzo y su maestría en pintar un árbol que claramente no es bello? A pesar de que a este árbol le faltan las cualidades necesarias para ser bello, el árbol nos agrada y supone que
de la misma manera que le sucedió a Alldorfer, a Jan Bruegel le ha producido también placer pintar este árbol y pintar este cuadro. Averiguar por qué nos agrada lo irregular, lo rugoso, lo tosco, lo deforme, lo incompleto, lo arruinado, es el tema de lo pintoresco que voy a desarrollar ahora. Y uno de los temas que subyace en esta exposición, impresionismo y aire libre. Pero antes de entrar en el tema de los paisajes pintorescos, quiero empezar por hacer una introducción al aspecto más general del paisaje. Durante los cerca de 100 años que median entre el pergamino pintado por Alldorfer y el cuadro de Jan Bruegel el Viejo, que hemos visto, que estamos viendo, ha ocurrido en Europa una larga serie de acontecimientos políticos y religiosos que han permitido afianzar este género de la pintura, haciendo que a partir de principios del siglo XVII el paisaje se convierta en un tema interesante de tratar para los pintores de los países del norte. Entre esos acontecimientos se encuentra la reforma que Martín Lutero inició en 1517 y que en sus vertientes más exacerbadas, por ejemplo en el calvinismo, execró la presencia de imágenes en las iglesias, como nos muestra esta vista del interior de la iglesia de San Babón en la ciudad neerlandesa de Haarlem. Hasta entonces, los pintores tenían en las instituciones eclesiásticas su mejor cliente y en las Sagradas Escrituras la fuente narrativa de las escenas que pintaban, que solían ser temas tomados de la Biblia, de los Evangelios, de la vida de Jesucristo o de la Virgen. Basta con darse un paseo por cualquier museo europeo para poder comprobarlo. Pues bien, al no poder pintar imágenes religiosas, porque no eran requeridas en estos templos, los pintores flamencos tuvieron que reorientar su negocio, ofreciendo su trabajo a los burgueses y a los comerciantes de la ciudad de Amberes. Estos burgueses reformistas, que se enriquecían con el comercio, reclamaron otro tipo de imágenes carentes de alegorías. Por ejemplo, perdón, se me ha disparado esto. No sé qué pasa aquí, pero... Bueno, les estoy enseñando todo lo que vamos a ver ahí. Bueno, digo que estos burgueses reclamaban otro tipo de pinturas que no requerían alegorías, como por ejemplo los retratos, este retrato que tenemos ahí, o los bodegones, y también las vistas de sus propiedades. Las vistas de esos campos que con tanto esfuerzo los ciudadanos de las 7 provincias unidas de los Países Bajos construían con su trabajo, preservando estos territorios del dominio del mar. De esta manera, bueno, no sé, a ver. De esta manera surge el paisaje como género autónomo en Europa, en la ciudad de Haarlem, en la iglesia esa que veíamos antes, y que podemos ver representada en este soberbio cuadro de Jacob van Ruysdael. Con este cuadro quiero llamar la atención sobre un asunto particularmente importante, cual es que en una sociedad fervientemente religiosa, que defiende su fe protestante enfrentándose al imperio hispano-alemán, este cuadro no trata, sin embargo, de ningún tema religioso. O dicho de otra manera,
El paisaje como género artístico, junto al retrato burgués que acabamos de ver y al bodegón, supone un triunfo de la laicidad en el arte europeo. En este cuadro que estamos viendo se reconoce la ciudad de Haarlem con la inconfundible silueta de la iglesia de San Bavón. Y en primer término estamos viendo aquí unos campos de cultivo de lino con algunos campesinos que están trabajando en ellos. También quiero llamar la atención sobre otro asunto que está muy bien representado en esta exposición del impresionismo y el aire libre, cuál es la presencia y cantidad de nubes que aparecen en este cuadro, ocupando 2/3 de su superficie. Ante un cuadro de devoción, pongamos por ejemplo esta Virgen con el Niño de Murillo, paradigma del arte de la Contrarreforma, el fiel veía en él a la Virgen María y en el fondo le importaba realmente muy poco si esta imagen está mejor o peor ejecutada, ya que para el devoto de la Virgen lo que va a ver aquí no es la calidad de la pintura, ¿no?, sino a la propia Virgen con el niño. Solo hoy, cuando la pintura ha sido sacada de los altares y colocada bajo el foco de los museos, vemos y apreciamos este tipo de cuadros como pintura, alejándonos ya del origen funcional de la devoción. Precisamente esa especie de idolatría detectada por los celosos teólogos de la Reforma protestante fue el motivo que les indujo a prescindir de las imágenes de los santos y de la Virgen en el interior de las iglesias. Los pintores de bodegones y de paisajes no podían ampararse en la importancia del tema que representaban para defender su arte, sino que tenían que basar el precio de su pintura en las cualidades pictóricas de los cuadros, en la definición de los materiales, de los rasos, de las sedas, de la plata, del cristal, o en el efecto de los reflejos, los brillos, las transparencias, en la consecución de los riquísimos matices y de los minuciosos detalles. Bien, dejemos por un momento las tribulaciones de los pintores de los países del norte y fijémonos en qué se está haciendo durante el siglo XVI en la Serenísima República de Venecia. Una república que es fiel al Papa y fiel al catolicismo contrarreformista. Pero, al fin y al cabo, Venecia es también una ciudad de comerciantes, como lo era Amberes. Venecia, una ciudad en la que se comercia con Oriente, con Constantinopla y a la vez con los países del norte, por ejemplo, con Amberes, ciudad que recibe mercancías y clientes de lugares distantes en los que las costumbres y los ritos religiosos difieren de las costumbres y de los ritos propios. Cualquier comerciante sabe que debe respetar esas costumbres, por extrañas que sean, si desea que su negocio llegue a buen fin. En la Serenísima Venecia, Giovanni Bellini pinta cuadros de devoción como estas Madonnas con el niño, a las que va añadiendo en los laterales, tras las cortinas, estas innovaciones que gustan precisamente a estos comerciantes del norte. Hasta que el fondo que se encuentra detrás de la Madonna, hasta que en ese fondo se ven unos árboles, unas vacas, una ciudad, unas montañas y, atención, en el espacio dedicado al cielo se ven también unas nubes. En fin, estamos viendo lo que hoy llamamos un paisaje. Los discípulos de Bellini, Giorgione
y Tiziano insistieron en recrearse en esos lejos, llenando los cuadros de árboles y nubes, de luz solar, de figuras profanas, como hace Tiziano en esta bacanal que también pueden ver en el Museo del Prado. En este cuadro se aprecia precisamente cómo la luz solar, no una luz teórica ni neoplatónica, sino la luz natural que emana de los rayos del sol, ilumina la escena, baña los cuerpos sensuales, permitiendo al artista jugar con toda la gama de colores y con todos los matices. Se llega así a conseguir unos fondos paisajísticos continuos y fluidos, con colores que marcan efectos luminosos y sombras que denotan misterio. Mientras que los pintores florentinos se preocupaban por la perfecta definición de las figuras por medio del dibujo y por la corrección perspectiva, los venecianos, sin embargo, prestan más atención al color y construyen sus composiciones desde la disposición de los colores en el espacio del lienzo. El color y sus matices cobran así unas cualidades que caracterizan la pintura de los Bellini, Giorgione, Tiziano y de todos sus discípulos. En la Italia del siglo XVI, donde se desarrolla la teoría de la pintura, a esta particularidad veneciana de ofrecer una paleta muy colorista, luminosa y sensual, se le llamó maniera pittoresca. Así aparece por primera vez esta palabra, pintoresco, como un calificativo de la manera de recrear el colorido en la desprejuiciada pintura veneciana. El término pintoresco tiene su genealogía en la palabra pintor. Pintoresco quiere decir algo así como aquello que le gustaría pintar al pintor. Su origen se detecta en el siglo XVII en Italia, donde el lenguaje de las artes plásticas había alcanzado una gran especificidad. Allí la palabra pintoresco se utiliza para calificar los efectos de luz y sombra producidos por pintores sensualistas como Giorgione o Tiziano, que prestaban atención en sus fondos paisajísticos a los fenómenos luminosos y ambientales. Aquella palabra, pintoresco, que se puso de moda entre los nobles ingleses que realizaban el Grand Tour por Europa. Los que iniciaban viajes sin motivo lucrativo, por el mero placer de conocer otras ciudades y otras gentes, se multiplicaron a finales del siglo XVII, llegando a convertirse el Grand Tour europeo en una institución para la educación de los jóvenes nobles. A través de estos viajes se va a sugerir la posibilidad de comparar territorios y posteriormente nacerá, bueno, se me dispara esto solo, la necesidad de mantener el recuerdo de estos lugares condujo al viajero a intentar fijar en su retina y posteriormente en dibujos, grabados y cuadros la apariencia de los lugares y la imagen de los monumentos que visitaba. El viajero, al recorrer diversos territorios muy diferentes de los de su país de origen, como el incómodo y esforzado paso de los Alpes, o los serenos valles de la campiña romana, o las agradables costas mediterráneas, o la terrible presencia del Vesubio, percibían las diferencias, no solo las diferencias geográficas, sino los cambiantes matices de la luz,
Percibían las cualidades del color local y percibían el ambiente, efectos que después intentarán reconocer en cierto tipo de pintura. El aprecio del paisaje y las cualidades paisajísticas surgió en buena medida como consecuencia de las experiencias acumuladas en el Grand Tour. Entonces llamó la atención en la Roma del siglo XVII la presencia de algunos pintores extranjeros que venían de los países del norte, pintores que venían de Flandes, de Picardía, de Lorena, y que reducían en el lienzo la importancia de la historia que debían narrar, minimizando el tamaño de los personajes en beneficio de algunos detalles retóricos, como por ejemplo la calidad de la luz, la profundidad del campo, la definición de los lejos, o de algunos elementos complementarios y marginales, como por ejemplo las ruinas o los árboles que ambientan la escena y que van cobrando paulatinamente cada vez más importancia. Me estoy refiriendo a la obra de pintores como Claudio de Lorena, que tienen en este cuadro que están viendo, o Nicolas Poussin, o bien su cuñado Gaspar Duguet y posteriormente Jan-Frans van Bloemer, apodado significativamente Horizonte. Pintores que se habían afincado en Roma en el momento de la apoteosis del barroco, dominado por el espíritu de la Contrarreforma y la exaltación de las virtudes de los nuevos santos fundadores de las órdenes religiosas, a los que en el barroco se les está dedicando innumerables iglesias, frescos, estatuas y cuadros. Hoy sabemos que las historias que aparecen en estos cuadros de Claudio de Lorena eran meras disculpas, ya que algunos de los santos a los que supuestamente se está narrando aquí un momento significativo de su vida, santos como Santa Serapia, que es lo que representa el cuadro de la izquierda, o Santa Paulina Romana, que es lo que representa el cuadro de la derecha, eran santas o santos que carecían de la suficiente devoción para que alguien se interesara de tal manera por ellas para que llegara a encargar la realización de varios cuadros de gran tamaño dedicados a estas piadosas mujeres. Por el contrario, estas obras tienen el sentido paisajístico de recrear la luz del amanecer, es decir, de introducir la temporalidad en la pintura, así como de ofrecer efectos que más de un siglo después llamaremos pintorescos, como por ejemplo el rielar de los rayos del sol sobre la superficie del agua. Temas que ciertamente interesaron más a los viajeros ingleses del Grand Tour que a los piadosos cardenales de la curia romana de la época. Para estos viajeros anglicanos, nostálgicos y sentimentales, que no estaban interesados en la apoteosis de las figuras de la Contrarreforma católica, es decir, que no estaban interesados en San Ignacio de Loyola ni en Santa Teresa de Jesús, los temas religiosos que tratan los pintores italianos no tenían para ellos el más mínimo interés. No es, por tanto, extraño que se fijen no solo en la obra de los pintores extranjeros que viven en Roma, sino en otras cualidades diferentes de las de la historia sobre la que supuestamente tratan los cuadros. Entonces se puso de moda entre la aristocracia inglesa coleccionar cuadros que permitieran recordar de forma idealizada los lugares que habían visto en ese Grand Tour. Este paisaje de Claudio de Lorena
muestra en esta posición el puente Milvio de Roma. Y este cuadro actualmente se encuentra en Birmingham y por lo tanto es un buen ejemplo de qué manera los ingleses que han visto este tipo de construcciones en Roma, que han atravesado ese puente, se lo llevan como recuerdo a su país. Pero desgraciadamente no existían en Italia a finales del siglo XVII pintores que realizaran vistas de lugares concretos, como sucedía en los Países Bajos, por lo que tuvieron que recurrir a coleccionar cuadros de Claudio de Lorena o de los Poussin, quienes junto con Salvatore Rosa se convirtieron en los modelos del paisaje inglés. Pero la apreciación del paisaje no fue ni directa ni inmediata. El interés por la naturaleza y por el paisaje en Gran Bretaña comenzó con la obra de poetas del siglo XVIII como James Thomson, John Deere, Thomas Gray o William Shenstone, quienes iniciaron lo que se ha llamado en el campo de la historia de la literatura la edad del paisaje. Estos poetas se fijaron en los valores paisajistas que se perciben en la obra de estos pintores que he mencionado, y desde ella dirigieron su entusiasmo poético hacia el aprecio de la naturaleza, consiguiendo que los lectores de sus poemas empezaran a mirar los lugares, las montañas, los ríos, las rocas y los árboles reales con los ojos de los pintores. Hasta entonces, los viajeros miraban el campo intentando disfrutar de su amenidad, descubrir su significado histórico o apreciar su rentabilidad económica. Sin embargo, Thomson, Dreyer, Gray, Shenstone les enseñaron a sus contemporáneos a mirar el campo como si estuvieran contemplando pinturas de paisajes. El enfoque pictórico de estos poetas fue algo nuevo en la poesía, ya que lo que hicieron fue invertir el sentido de la relación entre las artes. Los pintores, tal y como recomendaba León Battista Alberti o Leonardo da Vinci en el Renacimiento, los pintores se debían inspirar en la obra de los poetas, de poetas como Ovidio, Virgilio o Terencio, para componer sus cuadros, mientras que los poetas de lo pintoresco se inspiraban en las obras de los pintores para componer sus poemas, proyectando la sensibilidad pictórica hacia la contemplación de la realidad. Pero en esta actitud había algo más que un mero traspaso de los valores pictóricos y poéticos. Comenta al respecto Christopher Hussey, leo textualmente: poesía, jardinería, arquitectura y pintura, e incluso la arqueología, siempre que tenían que trabajar de alguna manera con el campo, abandonaban su aislamiento como artes separadas y se reunían en un único arte del paisaje, gracias al punto de vista pintoresco. El jardinero canta en una especie de poesía sus esfuerzos por copiar a los pintores. El arquitecto diseña los edificios que un pintor podría haber delineado al expresar una idea poética. El pintor ilustra los episodios de los poetas con paisajes que un jardinero gustosamente hubiera hecho propios. Esta fusión de las artes al calor del entusiasmo por la naturaleza, tal y como lo habían mostrado los pintores, es el mayor logro de lo pintoresco. Hasta aquí las palabras de Christopher Hussey. Pues bien, no todas las mentes sensibles de Gran Bretaña pertenecen a esa nobleza ni poseían suficiente fortuna como para afrontar el Grand Tour por Europa o para
construirse un jardín pintoresco en el que materializar todas estas ideas de los poetas. El reverendo William Gilpin, que pertenecía a ese grupo de eruditos carentes de suficiente fortuna, se planteó realizar otro tipo de viajes, eligiendo para ello las agrestes campiñas del sur de Gales y muy particularmente eligiendo el valle del río Wye, en el que encontró no solo vistas paisajísticas, esta es una fotografía de ese valle, sino ruinas históricas como esta abadía gótica de Tintern, que él describió e ilustró en sus libros. Animado por las buenas críticas del poeta Thomas Gray, William Gilpin se decidió a publicar en el año 1782 un libro titulado Observaciones sobre el río Wye y otras partes del sur de Gales. A este ensayo seguirán dos narraciones de viajes ilustradas con acuarelas. Son sus observaciones sobre las montañas y los lagos de Cumberland y Westmoreland y su tour a los Highlands de Escocia, publicados en el año 1789 y que tuvieron tal éxito que fueron traducidos rápidamente al francés y al alemán. William Gilpin, que es también autor de estos grabados que van a ver, fue no solo un consumado acuarelista, sino un hábil grabador que ilustraba sus libros con aguatintas ejecutadas por él, lo que le permitió hacer aún más presente al lector los efectos visuales de aquellos paisajes cuyas bellezas naturales describía con su prosa. Con sus libros, muchos viajeros ingleses aprendieron a descubrir las cualidades que posee la naturaleza, hasta en los elementos más casuales, en los cambios de luz y sombra, en las distintas estaciones y en las irregularidades de la vegetación más modesta. El libro de Gilpin dedicado al valle del río Wye hizo popular esta región del sur de Gales, que empezó a ser visitada por un número creciente de turistas en busca de las ruinas góticas que se describían en él, llamando la atención de escritores como John Keats o Walter Scott, y muy concretamente llamando la atención de una larga serie de pintores, entre los que están Thomas Hearne, William Day, Thomas Girtin, Michelangelo Rocker, John Warwin Smith, William Turner y Lotenburg, autor de este dibujo, quienes, siguiendo los libros y las descripciones de Gilpin, recorrieron las rutas del sur de Gales y del río Wye, dibujando, grabando y pintando cuadros de sus riberas, sus castillos, sus ruinas, como estas vistas que estamos viendo de la abadía de Tintern o de este lugar de Lotenburg. William Gilpin fue el inventor del término belleza pintoresca, utilizado para calificar aquellos objetos que, sin cumplir las normas de la, entre comillas, belleza clásica, eran adecuados para ser pintados. En Inglaterra, el término picturesque, que se había empezado a usar sobre todo para designar lo pictórico en el sentido de lo gráfico, hasta que en el siglo XVIII se separa del significado de pictorial, es decir, representativo, cobrando una autonomía propia. De esta manera, el término italiano pittoresco, que habíamos visto al principio, y que había servido para calificar
aquellas cualidades coloristas y los matices cromáticos de la pintura veneciana, se convierte en picturesque, con el fin de definir aquellas cualidades de los objetos que, sin ser bellos, atraen a los pintores. O mejor dicho, aquellas cualidades que a los pintores les gustaría pintar. William Gilpin lo explica así en sus ensayos sobre la belleza pintoresca. Les voy a leer un pequeño fragmento. Admiramos el caballo en cuanto objeto real, la elegancia de sus formas, la majestuosidad de su paso, la energía de sus movimientos y el brillo de su pelaje. También lo admiramos en la representación, pero en cuanto objeto de belleza pintoresca, admiramos más el viejo caballo de Tiro, la vaca, la cabra o el asno, que por sus líneas más duras y por su pelaje más áspero, muestran mejor las gracias del pincel. Las denominadas por Gilpin gracias del pincel son esos contrastes entre lo áspero y lo terso, lo rugoso y lo liso, lo brillante y lo mate. Efectos cromáticos y lumínicos que algunos viajeros del Grand Tour habían descubierto en los cuadros de los pintores sensualistas venecianos, es decir, en los cuadros de Giorgione o de Tiziano. Para el viajero inglés de finales del siglo XVII, la novedad que presentaban esos pintores radicaba en los cambios de luminosidad y en los fenómenos ambientales y meteorológicos que se muestran en sus fondos paisajísticos. De aquí la estrecha relación del término pintoresco con el paisaje. Pero el camino que conduce del disfrute de la contemplación de la pintura a la valoración estética de las cualidades del territorio no fue ni inmediato ni directo. Pero lo pintoresco no se limitó a ser un tipo de efecto pictórico, sino que a finales del siglo XVIII se convirtió en una auténtica categoría estética que rivalizó con lo bello y con lo sublime. En cuanto a categoría estética, lo pintoresco surgió como consecuencia de una serie de ideas filosóficas, políticas y artísticas que implicaron a la poesía, la pintura, la arquitectura, la novela y la jardinería. Artes desde las que se reclamaban unos cauces para forjar una nueva sensibilidad que terminó configurando un marco cultural más amplio que conocemos en el ámbito europeo con el nombre de la Ilustración. La Revolución de 1688, que fundó el régimen parlamentario en Gran Bretaña, hizo posible que surgiera una corriente de pensamiento crítico y que se fomentaran las discusiones teóricas que dieron origen a una serie de proposiciones filosóficas conocidas bajo el título genérico de empirismo inglés. Los filósofos empiristas se empezaron a interesar por algunos problemas prácticos relacionados con la mejora moral del individuo, dejando de lado otros temas de carácter meramente especulativo, como por ejemplo la metafísica, intentando situar a la filosofía en el mundo de los asuntos reales. Entre ellos, entre estos asuntos reales, el análisis del gusto y la sensibilidad, temas que dieron origen a la estética inglesa. Las ideas desarrolladas por el empirismo inglés sobre la importancia del pensamiento analítico en el conocimiento, es decir, sobre la experiencia de los sentidos como fuente de conocimiento, permitió el nacimiento de las ideas estéticas en Inglaterra.
Estas ideas tuvieron su marco en la denominada teoría del gusto, cuyos iniciadores fueron el crítico literario Joseph Addison, quien destacó los aspectos individuales y empíricos que concurren en el gusto, y el filósofo Anthony Ashley Cooper, tercer conde de Salisbury, introductor de la idea de moral sense, a través de la cual se puede aprehender la belleza de la naturaleza y del arte. En el seno de esta teoría del gusto, elaborada por Addison, se sitúan las indagaciones filosóficas sobre lo bello y lo sublime, enunciadas por Edmund Burke en 1759, y los tres ensayos sobre la belleza pintoresca a los que me he referido de William Gilpin, publicados en 1792, y ampliados con la discusión mantenida entre Richard Payne-Knight y Udall Price, que abarcaron toda esta década del final del siglo XVIII y que se ampliaron con los manuales de jardinería paisajística publicados por Humphrey Repton. En sus tres ensayos sobre la belleza pintoresca, Gilpin pretendió mostrar las características físicas de lo pintoresco como opuestas a las de lo bello y lo sublime, señalando que las cualidades propias de lo pintoresco son lo áspero, lo rugoso, lo hirsuto y lo tosco. Por su parte, Udall Price, en sus ensayos sobre lo pintoresco, propuso lo pintoresco como una auténtica categoría que había que situar a la misma altura de lo bello y lo sublime. En este sentido, Payne-Knight coincide con Udall Price en su poema didáctico, pero ambos, junto con Humphrey Repton, se enzarzaron en una discusión pública sobre infinidad de detalles teóricos que pretendió ser zanjada por Knight con la publicación de su indagación analítica sobre los principios del gusto, libro en el que desarrolla minuciosamente esa extensa teoría que abarca todos los sentidos y a todas las artes, que abarca la percepción, la imaginación, el juicio y las pasiones, y que abarca categorías como lo sublime, lo patético, lo ridículo y lo novedoso. Frente a la elevación de lo sublime y su sentido heroico y sobrecogedor, surge la categoría estética de lo pintoresco, que se contrapone no solo a las normas de lo bello clásico, sino también a lo sublime. Lo pintoresco se caracteriza por fijar la atención en las texturas ásperas y rugosas, en las cosas enraizadas en el suelo, rústicas y campestres, y en motivos de la naturaleza intrascendentes que no anonadan por su tamaño desmesurado ni por su sobrecogedora grandeza, sino que son apreciados por su sencillez y humildad, provocando así un discreto placer. Estos elementos pintorescos son simples grupos de rocas, conjuntos de árboles que parecen surgidos a su albedrío, rincones rurales, casas rústicas como estas en las que sale humo de la chimenea, animales domésticos pastando plácidamente, en fin, escenas que no producen el más mínimo temor ni desasosiego, antes bien que presentan una visión bucólica y poetizada de lo que el espectador ocioso supone que es la tranquila vida campestre. Esta exposición, que podemos ver aquí en el Museo Thyssen, Impresionismo y Aire Libre, puede ser leída o interpretada como una colección de cuadros pintorescos. En ella, las propias secciones que han servido para caracterizar los temas de los cuadros nos hablan de estos valores:
ruinas, rocas, árboles, arroyos, cielos y nubes, y por último, el mar. Categorías que responden a temas que se prestan al placer de pintar por el gusto de recrear efectos de textura, reflejos, luces y sombras. Realmente, la pintura de paisaje no consiguió su total autonomía hasta que el romanticismo logró colocarla en plano de igualdad junto a la pintura de historia, de tal manera que los paisajes puros, sin el apoyo de figuras y sin ninguna pretensión narrativa, alcanzaron también una significación épica. Muchos cuadros de paisajes, como este que están viendo, son poseedores de una significación que puede llegar a ser muy profunda, pero al contrario de lo que sucede con la pintura de historia, estos cuadros no encierran ningún mensaje concreto que deba ser descifrado a través de la lectura, o ninguna interpretación de cada uno de los elementos que componen la obra, ya que esos elementos, los elementos que componen este cuadro, han sido situados ahí con, entre comillas, naturalidad y no en función de ningún programa iconográfico. Son pinturas como esta de John Constable que carecen de acción dramática. En ellas no sucede nada trascendental. Solo se percibe un encuadre visual de un paisaje agrícola. Sin embargo, la pintura de paisaje se expresa en un lenguaje simbólico que se ha separado radicalmente de la tradición clásica y que ha generado unos significados que se encuentran en la totalidad del cuadro y no en la articulación de sus detalles. La mayoría de los pintores paisajistas del siglo XIX, desde Turner a Monet, trabajaron bajo la influencia de las teorías de lo pintoresco enunciadas por William Gilpin. Un caso muy claro de cómo Gilpin ejerció esta influencia se aprecia en el joven William Turner, quien en 1788, cuando apenas contaba 13 años, copió las estampas del libro de Gilpin, Observaciones sobre el río Wye. 7 años más tarde, cuando cuenta 19 años, el propio Turner realizó uno de los viajes descritos por Gilpin, pintando en el lugar unas acuarelas, esta es una de ellas, de la abadía de Tintern, en un estilo pintoresco. En 1797, siguiendo las huellas de otro libro de Gilpin, el Tour a la región de los lagos, publicado en 1782, Turner realizó un nuevo viaje pintoresco, esta vez a la región de los lagos, pintando durante unos días el lago de Kerswick, que es este lago que tienen aquí. Esta es un grabado tomado de un cuadro de esta época. A través del Liber Studiorum de Turner, que es un conjunto de 71 grabados publicado entre 1807 y 1819, Turner pretende mostrar los diferentes tipos estéticos de pintura que es capaz de hacer. Para ello, al pie de cada una de las imágenes, graba una letra que representa la categoría clasificatoria. 3 de estos grabados, los números 2, 28 y 48, están marcados con la letra P, que indica que se trata de obras en estilo pintoresco. En muchos
cuadros y acuarelas de Turner nos vamos a encontrar con la infinitud, con la luz cegadora y con los efectos de lo patético que caracterizan la categoría de lo sublime. Pero no por ello deja de interesarnos su entusiasmo por lo pintoresco. En la obra de Turner, el desbordamiento de la forma y la inconcreción de los contornos va a permitir una valoración del cromatismo, la luz y las texturas, los brillos y las sombras, es decir, las cualidades visuales o, si se quiere, las cualidades paisajísticas que subjetivamente se proyectan sobre los lugares. Lo pintoresco es la cualidad formal que corresponde a lo pictórico, es decir, que corresponde a valores plásticos como el cromatismo, las luces, las sombras y las texturas, en contraposición a lo dibujístico, tema al que pertenecen las líneas, las siluetas y las formas definidas por sus contornos. Estos valores pictóricos se aprecian en la observación de ciertos efectos de la naturaleza, tales como los contrastes de luz y sombra, los cambios de textura, la mutación de los contornos o la diferenciación de los planos de profundidad. Advierte William Gilpin en uno de sus 3 ensayos sobre la belleza pintoresca, en el ensayo titulado El viaje pintoresco, que incluso las escenas más estériles desde el punto de vista de la belleza proporcionan deleite. Y pone como ejemplo este lugar que ven en la fotografía. Pone como ejemplo lo que se ve a lo largo de una carretera que conduce de Newcastle a Carlisle y dice: es un desierto sin casi interrupciones a lo largo de un espacio de 40 millas, pero incluso aquí siempre tenemos algo que deleita a la vista. Las manchas de brezo y de fina hierba verde entremezclándose producen una agradable variación. Efectivamente, frente al paisaje heroico y sobrecogedor que surgió de la aplicación de las teorías de lo sublime, encarnado por cuadros como este, donde se representan los terribles Alpes con sus cascadas, desfiladeros, abismos y pavorosas tormentas, como esta tormenta de los Alpes que desbarata los temibles ejércitos de Aníbal, pintada por William Turner. Frente a esto, lo pintoresco permitía al pintor fijarse en lo inmediato, en lo cotidiano, y disfrutar contemplando unas simples matas de brezo como las que admira Gilpin en esos viajes por Gales, y disfrutar pintando unas rocas como hacen los artistas representados en la segunda sección de esta exposición dedicada al impresionismo y al aire libre. Y termina diciendo Gilpin al final de ese párrafo que acabo de citar. Dice: cuando no tenemos la oportunidad de examinar los grandes escenarios de la naturaleza, al menos encontramos por todas partes medios para observar con qué multiplicidad de partes y, sin embargo, con qué sencillez general cubre la naturaleza todas las superficies. Este descubrimiento de una naturaleza sencilla e inmediata va a conducir a los pintores a fijarse en los campos que se encuentran a su alrededor. Corot, Millet, Valenciennes, Rousseau, Díaz de la Peña abandonaron su estudio en París para irse al campo, habitando en una aldea rural, en Barbizon, situada a 60 kilómetros al sur de París, donde no van a encontrar grandes acantilados, ni desfiladeros, ni altas cimas, ni hielos perpetuos,
donde tampoco han sucedido acontecimientos históricos como los narrados por Nicolas Poussin en sus cuadros, ni hechos milagrosos en los que han intervenido santos ni vírgenes. Se trata de un bosque de pinos con grandes bolos rocosos, de simples parajes rurales, de riberas con arroyos y árboles irregulares. Lugares sin ninguna importancia, como esta granja en Normandía pintada por Paul Cézanne, o como esta viña de Jerez, modesta e insignificante, una viña de bajo porte y escasa presencia, pero cuyos pámpanos le permiten al pintor jugar con los colores de su paleta y con las texturas de sus pinceles. Árboles que, como el pintado por Ruysdael en aquella segunda imagen que les he pasado, carecen de un porte soberbio, de una figura regular o de una presencia imponente. Pero son árboles que le permiten al pintor deleitarse con los juegos de luz y sombra, con la rugosidad de sus texturas, con las cambiantes cualidades cromáticas de sus hojas. Y aquí aparece algo interesante que Gilpin intuye en sus ensayos y plasma en este tipo de grabados. El valor que posee la variedad y la temporalidad, o si se quiere, las variaciones que el paso del tiempo impone a los objetos y que representa de dos maneras, como muestra un mismo escenario, cambiando las luces y las sombras. Es el mismo escenario en dos momentos distintos. Lo que estos pintores del paisaje del siglo XIX descubren es que hasta el lugar más estéril desde el punto de vista de la belleza, por utilizar las palabras de Gilpin, es capaz de proporcionar deleite. El pintor no se deleita entonces con la magnificencia de las formas, sino con la manera como esas formas, un tanto estériles, se manifiestan ante los ojos gracias a los sutiles cambios de iluminación, gracias a un fenómeno que sucede constantemente, y es que el sol se mueve e ilumina de diferente manera en cada momento un escenario. A unas horas hay negras sombras donde en otras aparecen brillos y reflejos. Mucho antes de que los filósofos argumentaran la fenomenología, los pintores están pintando fenomenológicamente. Para mí, la palabra fenomenología tiene connotaciones atmosféricas. No sé por qué razón, para mí la palabra fenomenología me sugiere las nubes, la lluvia, el viento, me sugiere la meteorología. Es decir, lo que hay de cambiante en la atmósfera, lo que hace cambiar la visión de los parajes, lo que concede carácter al paisaje. Una tarde gris, un día frío, una mañana soleada, un atardecer dorado, una aurora resplandeciente. Un mismo lugar se presta a todas estas situaciones. Se percibe y se siente con empatías diferentes. Esto es lo que nos muestra aquí Friedrich, Caspar David Friedrich, en estas dos acuarelas del mismo lugar. El tiempo que pasa, lenta o rápidamente, y que se confunde idiomáticamente con el tiempo atmosférico, con el paso del sol a la lluvia, de la luz a la oscuridad. El tiempo representado por el paso de las nubes, por la expresión de lo cambiante. John Constable, en este estudio de nubes con horizonte de árboles, escribe en el cuadro, y está ahí escrito, 27 de septiembre de 1821. Lo que aquí pinta no es un lugar, no vemos el lugar,
es el tiempo. Un tiempo con una fecha, un día concreto, el 27 de septiembre de 1821. Y un tiempo también atmosférico, un día nublado, cirros, cúmulos, luz del atardecer. Frente a lo significante, frente a lo heroico y lo trascendente que motiva la belleza clásica, se encuentra lo insignificante, lo circunstancial, o mejor dicho, lo que careciendo de significados trascendentes posee, sin embargo, cualidades visuales y plásticas, es decir, belleza moderna. Una roca tallada con la forma de un héroe y una ninfa nos agrada por hacer presente el recuerdo de los versos de Ovidio, a los cuales nos remite esta piedra que tenemos delante. Vemos aquí no una piedra, vemos a Apolo intentando atrapar a la ninfa Dafne, mientras que ésta se metamorfosea en un árbol, tal y como lo describe el poeta. Pero una roca sin tallar, una simple piedra encontrada durante un paseo, nos atrae por sí misma, no porque evoque otra cosa. Si Gilpin llamaba la atención sobre la vegetación pobre, destacando sus cualidades de textura y sus deslizamientos tonales, los pintores de la escuela de Barbizon, que frecuentaban este bosque, esta es una fotografía tomada en el bosque de Fontainebleau, en cuyo suelo afloran esos berruecos y esos roquedos, harán de las rocas desnudas un tema que les va a ser agradable de pintar. Al igual que los pintores del Renacimiento estudiaron anatomía para poder componer con naturalidad las figuras, algunos pintores, como en este caso Carlos de Haes, se interesaron por la geología para poder ser veraces en la representación de las montañas y de las rocas, como podemos apreciar, por ejemplo, en este cuadro, donde nos muestra una modesta roca pintada durante una excursión realizada al monasterio de Piedra en Aragón en 1872, que nos introduce en un mundo, que no nos introduce en un mundo de fábulas, sino que nos impone su presencia real. Pero la mirada naturalista y los conocimientos de mineralogía no eluden el recurso a los efectos pintorescos, ya que podemos apreciar en este cuadro, además de la textura áspera de la roca, los juegos de profundidad conseguidos mediante el control de las luces del fondo y de las sombras del primer plano. Entonces es cuando el artista logra, al representar una simple roca desprovista de simbolismos y de referencias, liberar a la pintura de las alusiones literarias y centrar su trabajo en lo que hoy llamaríamos los valores plásticos, es decir, las variaciones de la luz, las cualidades del color y la diversidad de las texturas. Esta exposición sobre el impresionismo insiste en un tema importante, el hecho de que los pintores del siglo XIX se enfrentan al campo de manera directa, saliendo a pintar al aire libre, menospreciando el trabajo en el taller. Esta actitud la podemos rastrear también en el tercero de los ensayos de Gilpin, que es una especie de tratado práctico para el viajero que desea iniciarse en el aprendizaje de tomar vistas de la naturaleza en aquellos lugares que visita. Comienza este tercer ensayo dedicado al arte de hacer bocetos, dando consejos para elegir el mejor punto de vista, reducir la escena a los límites del papel y captar los rasgos característicos. Explica en este ensayo cómo marcar los primeros planos, cómo añadir luces y sombras,
cómo componer el boceto para mejorar las disposiciones que muestra la naturaleza, atendiendo a criterios de corrección y expresión y buscando los efectos de luz. Tras disertar sobre la necesidad de realizar lo que él llama bocetos adornados, es decir, enriquecidos con detalles pintorescos, da consejos para disponer el primer plano con toda libertad, sin traicionar la composición original, explicando la manera de aplicar luces, sombras y colores con diferentes materiales. La importancia de este tercer ensayo no radica solo en los consejos prácticos que Gilpin ofrece desde su experiencia como dibujante y acuarelista viajero, sino en el hecho de que ese ensayo se publique, incluso traducido al francés, dando así autoridad a una práctica que muy pocos años después dará los resultados que ustedes pueden ver en esta exposición. Lo pintoresco, en cuanto a categoría estética, se ajusta como un guante a lo británico, al arte británico. Podríamos identificar con lo pintoresco buena parte de la poesía, la pintura y la jardinería, la arquitectura y hasta el carácter ingleses, lo que ha conducido a que este término, en boca de franceses o alemanes, haya tomado un sentido peyorativo. Pocos críticos o historiadores franceses, por poner un ejemplo, calificarían a sus artistas de la denominada Escuela de Barbizon o a los del celebrado impresionismo de artistas pintorescos. Sin embargo, la mayoría de los cuadros que podemos contemplar en esta exposición tratan temas pintorescos y los tratan también de manera pintoresca. El término pintoresco, desde luego, es muy conveniente para calificar el gusto inglés, no solo en pintura, sino en poesía, en arquitectura, en jardinería. Bueno, esta estampa es absolutamente paradigmática, por lo que los franceses, ciertamente chauvinistas, no suelen utilizar esta palabra para referirse a las manifestaciones del arte de sus pintores. Otros términos como romanticismo, naturalismo, impresionismo o simbolismo, que hacen referencias a situaciones emocionales o estilísticas, han pasado por ser los calificativos más adecuados. Pero una pintura puede participar del sentimiento romántico o puede ser impresionista en su factura y no por ello dejar de ser pintoresca. Si lo pintoresco, tal y como lo definía Gilpin y los primeros teóricos ingleses, se refiere a los juegos cromáticos, a los efectos de luz y sombra y a las texturas ásperas y rugosas, toda la pintura de Monet, por poner un único ejemplo, es inequívocamente pintoresca. La pretensión de esta conferencia, al rastrear en la historia del paisaje y sus cualidades más definitorias, es ayudarles a ustedes a apreciar estas cualidades de lo insignificante, lo cotidiano, lo inmediato, que todos los artistas que participan en esta exposición han sabido recoger en sus cuadros por medio de las variaciones cromáticas y luminosas, de los juegos de texturas y de sus pinceladas, y que después sean ustedes, después de haber visto esta exposición, capaces de reconocer estas cualidades cuando salgan al campo y contemplen unos árboles, unas rocas o el desfilar de las nubes en el cielo. Nada más y muchas gracias a todos ustedes por su atención. Muchas gracias.